Un saludo, muchachos, y bienvenidos a otro día en Hazlo por ti. Hoy vamos a estar haciendo mecánica en nuestro Kia, que acabó bombardeado hoy. Miren qué cosa más asquerosa. Eso es lo único malo que tiene, el único parqueo que tengo disponible en el poste. Pero es, oye caballero, parece como intencional. Esto tiene que haber sido 10 palomas por lo menos. Qué desastre. Bueno, pero a lo que vamos. Varias recomendacioncitas que tengo. Ya por aquí, por el canal, les hice un video de cómo reemplazar la bomba de gasolina. Esta bomba la compramos en el Junkyard. Cogimos garantía de la bomba, pero la primera que buscamos no nos sirvió. Tiene problemas, el carro no arranca la primera. Y yo siempre me gusta hacer la prueba. Si antes el carro no tenía problema con la bomba que tenía, excepto el chorro de gasolina que estaba saliendo, y lo que hiciste fue reemplazar una pieza y entonces el carro empieza a tener problemas, pues lo más probable es que la pieza que reemplazaste esté fallando. Fuimos al Junkyard, como con la garantía, buscamos otra bomba más, de un carro incluso mucho más moderno. Era un Kia del 2015, que es compatible aún la bomba, y la trajimos. En la otra que teníamos, el sending unit, o la boya, el flotante, como quiera que le digan, que es lo que marca el volumen de gasolina que tengas en el carro, no estaba funcionando. Bueno, trajimos esta, la pusimos, ya nos empezó a funcionar el volumen, pero la misma historia. El carro no arranca la primera, tienes que darle, como que se deseba, se quita completo cuando apagas el carro, el combustible de la línea se vacía completo. Pero rapidísimo. Si apagaste el carro, fuiste a buscar algo sencillo, menos de un minuto, y regresa, ya el carro no arranca la primera. Tienes que darle una vez y él carga, 2 veces y vuelve a cargar el arranque. ¿Qué fue lo que hicimos? Encargamos una bomba nueva. Le preguntamos a nuestro amigo ChatGPT y nos dijo que eso no es recomendable, y es el consejo que les quería dar. Ciertas cosas, muchas cosas a mí me gusta buscarlas en el Junkyard, ciertas cosas no se pueden buscar en el Junkyard. Como por ejemplo eso, la bomba de gasolina, cuando no se utiliza por mucho tiempo, como es el caso de los carros que están en el Junkyard, que están abandonados, que no funcionan, los sellos, la junta, todo eso funciona con micro junticas por dentro. Todo eso deja de funcionar, se contrae, se seca, y después cuando tú lo utilizas no funciona. Bueno, una bomba de gasolina original de Kia, bastante cara, creo que estaba entre 200 y 300 dólares. Siempre la solución es comprar una bomba nueva en Amazon o en eBay, y no una de uso, porque en eBay también las hay OEM, que son Original Assembly, pero son de uso. Tiene que ser nueva, caballero. Eso ya no queda duda. Por acá compramos una, nos salió muy barata, nos costó 70 y pico dólares con taxi, que tiene muy buenos reviews. Se llama, creo, A Premium. De todas maneras les pongo los datos por aquí. Cuando vamos a los reviews, que eso es otra cosa que tienen que hacer cuando vayan a comprar piezas que no son las originales en los dealers o demás, lean los reviews, caballero. Por ejemplo, esta bomba que compramos tiene muy buenos reviews, 400 y pico de reviews, y tiene 4 puntos y pico estrellas. Pero hay muchos que dicen que la bomba funciona bien, pero el sending unit o el flotante, la boya, el marcador de gasolina no funciona bien. Aún así, ¿qué es lo que vamos a hacer? El flotante que yo tengo sí funciona bien, perfecto, y es el de la bomba original. Antes de poner la bomba nueva, voy a quitar el sending unit, la bollita eléctrica, y se la voy a poner a la bomba nueva que compré, para que no haya problema, porque cambiar la bomba es bastante complicado. Igual les voy a enseñar otra cosita que le voy a hacer allá atrás, porque eso tiene un error, un defecto que me tiene loco. Cada vez que vas a poner la bomba, el hueco que le hicieron a la carrocería no va alineado con el hueco del tanque, y pasas un trabajo que hasta es posible que rompas la bomba tratando de meterla en el hueco. Vamos allá, fuera de chachachá y de explicaciones. Bueno, muchachos, ya les había enseñado. Esto lo compramos en Amazon. Es una herramienta para remover la bomba de gasolina. Se pasa bastante trabajo, pero está demostrado que funciona. Una llavecita 10, que esto lo vamos a utilizar para regular aquí el tamaño de las pezuñas que nos caigan en las de la bomba. Una llave de extensión por
porque eso es bastante fuerte. Nos falta buscar una extensioncita que tengo por aquí en el taller móvil. En este carro, muchachos, la bomba de gasolina se encuentra detrás de este asiento. En otros modelos de Kia se encuentra ahí debajo de ese asiento. Ese es mucho más cómodo de quitar, en este caso no. Así que vamos a abrir aquí y vamos a echar el asiento para adelante, quitar un poco de reguero que nos deje trabajar ahí. Bueno, listo. Vamos a sacar antes que nada estos tornillitos. Segundo paso, vamos a quitar las conexiones eléctricas. Este es el problema que yo decía, caballeros. Ven como este borde y la bomba no están alineados. Eso se pasa un trabajo terrible, caballeros. Yo voy a ver si con una tijera de hojalata que tengo ahí le enderezo un poquito el borde este, para que me salga un poco más fácil la bomba, porque ya hubo una que por poco la rompo tratando de meterla. Esos son maravillas de la ingeniería. Esta primera toma, caballero, que ven aquí, esta de aquí, tiene una pestañita por la parte de adentro. Muy fácil, nada más que le presionan aquí la pestañita esta y lo jalan hacia arriba. Igual con esta. Esta tiene otra pestañita por aquí. Tienen que hacer un poquitico de jueguito para los lados para que salga. Y listo. Ya podemos quitar la corriente de aquí. Segundo paso. Vamos a sacar estas tomas. Esta es la toma de alta presión, que tiene dos cositas azules aquí, ven. Eso hay que presionarlo y jalarlo hacia afuera. Listo. Vamos a quitarlo de aquí. Y ahora esta tiene dos pestañitas plásticas aquí. Esto es el retorno, que cuando tú la presionas, ven, ella sale y te deja sacarla. Vas a pasar un poquitico de trabajo, pero nada sensacional. Ya tenemos las dos líneas quitadas ya. Ahora esta parte es un poco complicada, muchachos. Es donde vamos a estar usando esta herramienta que compramos en Amazon. Y les explico por aquí rápidamente. Esto tiene estas pestañitas, ven, que cogen por acá. Esto tenemos que ubicarlo. Se les va a saltar una pila de veces, caballero, pero así es con mucha paciencia. Tenemos que buscarle la posición. Y él entra aquí, ven, en las pestañas. Pueden regularlo con la llavecita 10 aquí para que les caiga mejor. Es muy probable que estas pezuñas, cuando las estén quitando, depende de la fuerza que tenga la bomba, las joroben. Igual tienen que seguir ahí. Parece ser que esta no nos va a dar tanto trabajo, principalmente porque la hemos quitado varias veces ya, desgraciadamente, pero bueno. Bueno, no fue para nada difícil, caballero. En realidad, como lo hemos quitado ya como 3 o 4 veces, aquí tenemos el anillo de fuerza. Este le tenemos que enderezar bien las pezuñitas para que vuelva a coger donde va. Y ahora vamos a la parte más complicada, caballero. Vamos a sacar la bomba. Y aquí es donde está el problema que más trabajo me ha causado. ¿Ven esta cosita plástica? Bueno, por detrás tiene dos pezuñitas
que tenemos que con cuidado sacar. Bueno, por acá atrás ella tiene dos patitas aquí que tienen que con una navaja, en este caso yo tengo aquí una navaja que le voy a hacer presión a las paticas a la misma vez para poder sacar la toma. Esto sí es bien complicado, caballero. Esta es la parte, yo diría, mucho más difícil de cambiar la bomba esta. Ven, antes que se le olvide o que se les caiga, vamos a volverla a poner en su lugar, porque para ponerla es mucho más fácil, caballero. Para ponerla ya no tienen que, solo es presionar esto por arriba y ella cae en posición. Bueno, ahora es cuando viene la negrita del dulce, como decimos allá en Cuba. Vamos a poner esto un poquito para abajo y yo voy a ver, caballero, si puedo doblar un poquitico esta lática hacia abajo. Y suave con las críticas, caballeros. Recuerden, yo no soy mecánico profesional. Yo soy DIY, do it yourself. La gente va a venir, no, ¿por qué doblas la lata? Porque si la lata ahora se va a ver fea, la lata la vuelvo a enderezar después. Y eso no me da el riesgo de romper la bomba nueva, que es lo que no quiero realmente. Esto realmente aquí, el único objetivo que cumple es que no te entre ruido al carro. Pero si lo volvemos a enderezar para el lugar donde va, todo nos va a quedar bien. Estos son maravillas de la ingeniería. Aquí sí se la comieron esta gente. Bueno, ya ahí lo logré doblar bastante, caballero. Aquí esto es bastante complicado. Tienen que ir jugando con ella. Esta bomba es muy grande. Ven que la posición que ella tiene, tienen que irle dando vueltas para que ella caiga realmente en la posición en donde sale del aro que tiene. Ahí tienen que irle dando vueltas y ya cuando lleguen a un punto van a ver que ella tiene. Listo. Ahora hay que tener cuidado, muchachos. Recuerden que esa bomba está completamente llena de gasolina. Aquí tenemos nuestra bomba por tercera vez. Ahora, muchachos, vamos a coger esta manguerita que es el retorno. Y recuerden que les dije, vamos a poner la presilla en su lugar para que no se nos olvide. Ellas van a sentir que cae, que hace un clic y ya ven que ella cayó ahí en su lugar. Vamos a dejarla por ahí. Vamos a poner un pañito o algo para que no nos caiga churre ni depósito en el tanque de gasolina mientras hacemos el cambio del sending unit para la bomba nueva. Listo. Increíble, caballero. La encargué ayer y ya hoy la tengo aquí ya. Propio de Amazon, empaquetar en 17 cajas. Por aquí ya tenemos nuestra bomba A Premium. Esta bomba tiene muy buenos reviews, caballero. Solo el problemita del sending unit, que lo vamos a resolver. Ya por aquí, vamos a ver, vamos a compararla. Recuerden que siempre que vayan a poner piezas, sobre todo si no son de fábrica, ponerlas una al lado de la otra y comparar que todo coincida perfectamente. Las tomas, la posición de arriba. Ahora el siguiente paso es, vamos a quitar el sending unit este para cambiarlo por el original. Como pueden ver ahí, miren qué diferencia, caballero. A lo mejor no pueden ver con la luz, pero la calidad de ese rodillo y este deja mucho que desear.
Esto parece hasta gastado. Increíble. Bueno, muchachos, ahora les voy a explicar cómo vamos a quitar el sending unit. Estos son los dos cablecitos. Tenemos que cortar esta brida aquí. Y en esta toma de acá arriba, el cable rojo y el negro van para la bomba de gasolina. Ahí lo pueden ver, eso no hay que tocar. Y este Carmelita, las presillas están separadas, ¿ven? No tienen que quitarlas las dos. Tiene una pestañita por aquí, la apretamos y sacamos esta. Ahora vamos a quitar la brida. Y la voy a dejar por aquí, caballero, porque realmente ni la tengo. Le eché para atrás la pezuñita para sacarla sin que haya problema. Bueno, ya tenemos el cable aquí. Con mucho cuidado, no la partan, caballero. Ven esta pezuñita negra, tienen que levantarla para que salga de esta azul. Y ya después sencillamente la sacan para atrás. Ya. Listo. Ahora la sacamos para atrás. Y aquí tenemos nuestra sending unit, que es lo que nos dicen que está dando problemas en las bombas nuevas. Vamos a poner con cuidado por acá. Siempre revisen el filtro que esté bien. Se ve bastante bien. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la bomba vieja, caballero. Recuerden que esto está lleno de gasolina, así que ojo con eso. Con mucho cariño la quitamos y vamos a ponerla ahora acá. Ella tiene una zanjita. Fíjense que caiga bien en la zanjita. Listo. Vamos a poner, caballero, de nuevo los cablecitos por donde van. Ponemos la toma aquí, caballero. Asegúrense que caiga la pestañita. Y ahora vamos a poner la misma brida que teníamos acá. Hasta las bridas las estamos reutilizando nosotros. Aquí es verdad que estamos ahorrando el kilo aquí. Vamos a quitarle los tapones, los quitamos al final. Revisamos que todo esté bien. Vamos a quitarlo ahora mismo. Y vamos a poner nuestra bomba nueva. Y esperemos que esta sea la última vez que tenemos que cambiar esta bomba en un buen tiempo. Bueno, muchachos, comenzamos de nuevo la tarea. El primer paso que tenemos que hacer es meter la bomba con mucho cuidado, no le den golpes aquí. Por eso traté de jorobarle la pestañita esa para no pasar tanto trabajo. Tienen que meter primero el flotante y el filtro. Entonces aquí ya tienen que irle buscando su posición, que es bien difícil, caballero. Como esto yo se lo hice aquí, ahora me entró súper fácil. Es verdad que eso fue lo mejor que pude haber hecho. Bueno, segundo paso. Tenemos que pescar la tubería del retorno, que está por acá abajo. Bastante complicadito también. Y ya una vez que la tenemos aquí, muchachos, solo es hacerle fuerza y ella entra en su lugar. Tienen que oír el clic. Ahí ya dio el clic ya. Otra cosa, gente, mucho cuidado con esta junta. Esta juntica, cuando pongan la bomba, tienen que asegurarse que esté en su posición, porque si no, no va a cerrar la bomba y van a tener olor a gasolina y va a tener una fuga de admisión ahí que les va a dar problemas en el futuro. Ok, ya tengo la junta en posición. Ahora vamos a hacerle fuerza a la bomba hacia abajo
y vamos a ponerle la anilla. Esta anilla lleva este bordecito hacia arriba, caballero, tienen que tenerlo presente. Bueno, cuando presionan esto hacia abajo, caballero, tienen que asegurarse que caiga en posición. Ella tiene una pestaña grande por acá atrás. Si no, esto no les va a entrar. Se van a dar cuenta que no les entra. Lo siguiente, asegurarse. Ahora con la misma mano, cuando lo estamos presionando hacia abajo, le dimos una vueltecita a favor de las manecillas del reloj y ella cae aquí en estas pestañitas. Se aseguran que cayó en todas, ¿ven? Aquí cayó en esta, aquí cayó en esta y en las otras, ven aquí, también. Solo entonces vamos a proceder ahora a coger nuestra llavecita y darle el apretón final. Apretarlo es más fácil que sacarlo, caballero, porque las pestañas no se te van a jorobar. Vamos a asegurarnos que esté bien aquí y bien acá. Bueno, ahí ya le dimos una buena vuelta. Vamos a cambiar de posición ahora. Bueno, muchachos, ahí quedó. Pueden ver que ya quedaron las pestañas en la posición en la que vamos. Siguiente paso, vamos a quitar los protectores estos. Y vamos a conectar las dos líneas. Asegúrense que oigan el clic y que esta quede con sus pezuñas donde van. Vamos a conectar ahora la electricidad de la bomba y vamos a probarla antes de poner la tapa para ver si resolvimos nuestro problema. Esto simplemente es pucharlo por abajo hasta que oigan el clic de la pestañita. Lo mismo con este, vamos a pucharlo hasta que oigan el clic de la pestañita. Ahora llegó el momento de la prueba de fuego, caballero. Cuando vayan a arrancar el carro, ahora la primera vez, él les va a hacer bastante resistencia, porque recuérdense que la línea completa está vacía. Vamos a probar ahora aquí. Van a ver que cuando le demos el primer toque, bueno, arrancó a la primera, increíble. Me hizo quedar mal. Vemos que el medidor de la gasolina está funcionando. Eso es otra cosa que tienen que ver, caballero. Ahora vamos a ver si tenemos salidero. Muy importante. Aquí tenemos la bomba que no hace ruido. La otra estaba haciendo tremendo ruido. Y asegúrense bien, caballeros, que no vean ningún salidero de gasolina. Le pasan la mano, lo dejan funcionando un ratico. Eso es súper importante. Vamos a apagarlo y volverlo a encender, a ver si nos quedó bien de verdad. Vamos a apagar aquí. Con la otra bomba yo apagaba y esperaba 5 segundos y ya se descargaba la línea completa. Entonces ahora cuando lo iba a arrancar tenía que darle un toque y él hacía y no arrancaba. Tenía que volverle a tocar el botón y volvía a pasar trabajo para volver a arrancar. Así que vamos a ver ahora. Son 10 segundos más o menos a que la línea se descargue. Vamos a probar de nuevo. Eso está fino, caballero, fino. Otra cosita que no voy a hacer video porque es una cosa muy sencilla. Ven que tengo la luz del check engine encendida ahí. Les explico por qué. Tenía un olor a gasolina muy fuerte. Y era la tapa de la gasolina del carro, como era muy vieja, no servía.
compré una tapa de gasolina que parece algo que es muy sencillo. La compré en Amazon, busqué las características, que fuera perfect fit, no sé qué cosa. Me prendió la luz del check engine. Ayer le pasé el escáner y me da el código de que hay una pequeña fuga de admisión. Bueno, por aquí les enseño. Resulta, caballero, la vaina nueva de paquete ahí, que esto tiene una cantidad de muelles y sensores adentro que al final hace clic y todo, ¿eh? Bueno, resulta que la tapa de la gasolina también hay que comprarla OEM. Entonces fui a una página que se llama Kia Parts Now. Les voy a poner el link por aquí abajo. Y entonces pones el VIN number de tu carro, que ya les enseñé, que lo ven por aquí arriba. Por ahí está el VIN number. Ponen el VIN number y compran la parte original para que vean cada cosa. Ayer yo estaba trabajando y en el medio del trabajo la luz del check engine encendido. De caballero, no puede ser posible esto. ¿Hasta cuándo es esta historia? Y cuando vine y traje mi escáner, porque el carro estaba funcionando perfecto, ¿entiendes? Traje mi escáner, admission leak, posible por probable causes, la tapa de la gasolina. Enseguida me di cuenta y dije, la tapa de la gasolina que no funciona. Así que, mi gente, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el video. Pero recuerden, suscríbanse, que eso es gratis. No les van a cobrar nada por suscribirse al canal, para que se entretengan y para que aprendan y para que puedan ahorrarse bastante dinerito cuando tengan problemas sencillos, que los mecánicos no es tan fáciles por precio y por confiabilidad. Cada vez que vas al mecánico sales con más problemas de los que fuiste y acabas comprando un carro nuevo. Dice, no, $5,000. No, porque la bomba de gasolina depende del motor, de la transmisión que no transmite y de la compresión que no comprime y el aire acondicionado que no comprime. Y tú dices, pero por Dios, si yo lo que vine fue a echarle aire a una goma. Recuérdense, suscríbanse, regálenme su like y sus comentarios, qué les pareció el trabajito de hoy. Y nos vemos la próxima, mi gente.